Buenas noches, acá volvemos a encontrarnos para nuestras charlas de los miércoles, después de una pequeña pausa. El tema de esta noche será pensar la fe. Queremos darnos un tiempo para compartir nuestras preguntas, nuestras inquietudes acerca de nuestra fe cristiana. Por supuesto, siempre guiados y dentro de lo que nos enseña la palabra de Dios y nuestra madre, la Iglesia. Así que, bueno, algunas preguntas, algunos comentarios ya me llegaron. Vamos a empezar por ahí. Pero los que se están sumando a esta transmisión también pueden ir enviando sus preguntas o comentarios en los comentarios de esta transmisión de Facebook. Como solemos decir, no pretendemos tener todas las respuestas, simplemente intentamos buscar juntos alguna respuesta o algún principio de respuesta. Pero es importante para crecer en nuestra fe también darnos algún momento para pensar nuestra fe. Siempre en estas charlitas recordamos lo que decía San Agustín, ¿no? Yo creo para entender y entiendo para creer. Bien, entonces vamos a rezar, vamos a poner en manos de la Virgen este encuentro y bueno, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe siempre por el recto camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, de nuevo buenas noches, gracias a todos los que están saludando. Es bueno saber que están ahí del otro lado. Y bueno, voy a empezar con una pregunta, un par de preguntas. Les decía, me llegaron por algunos comentarios, por mensajes. Ustedes también pueden compartir sus preguntas en esta transmisión. La primera pregunta que me llegó dice así: ¿cómo debemos vincularnos con el, entre comillas, fenómeno Medjugorje y las supuestas apariciones marianas de Garabandal? Muchas veces al difundir estos hechos se dejan entrever suspicacias y un sutil o no tanto, resquemor hacia la autoridad de la Iglesia. Bien, esta es una pregunta que me parece que ya en algún momento la habíamos charlado, por eso voy a responder brevemente, pero ya que está la pregunta, la vamos a responder porque a eso nos comprometimos. Y bueno, ¿cómo vincularnos con fenómenos como Medjugorje o las supuestas apariciones de la Virgen en Garabandal? Vamos a empezar por ahí. Bueno, esto me parece que se puede marcar dentro de lo que la Iglesia llama las revelaciones privadas. Hay una revelación pública, o sea, revelación en el sentido de mostrarse, manifestarse, que es la revelación que nos llega por la palabra de Dios y sobre todo por el Hijo de Dios, la palabra encarnada. Y la Iglesia admite que pueden darse estas revelaciones que se llaman privadas, o sea que no son necesariamente para toda la Iglesia, sino para algún grupo de fieles. Y con respecto a esto, yo quería leer, y me voy a ayudar con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que resume muy bien lo que nos enseña la Iglesia acerca de estas revelaciones privadas. Está en el número 10, párrafo 10 del compendio, y la pregunta es así: ¿qué valor tienen
las revelaciones privadas. La voy a leer y comentar muy brevemente. ¿Sí? Aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir la misma fe si mantienen su íntima orientación a Cristo. Entonces, acá ya encontramos algunas cosas, algunos elementos muy importantes. Las revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe. ¿Eso qué significa? Que uno puede creer o no creer con total libertad. Pueden ayudar a vivir mejor la fe siempre y cuando, y esta es una condición fundamental, mantengan su íntima orientación a Cristo. A veces hay gente que se entusiasma con estas revelaciones privadas y conoce al dedillo los supuestos mensajes de la Virgen o de los santos o de los ángeles o quien sea, pero no conocen para nada el Evangelio. Y bueno, yo me animo a decir, mala señal. Y sigue el compendio. El magisterio de la Iglesia, al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar por tanto aquellas revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo. Esto es lo que dice el compendio del Catecismo. ¿Sí? Y repasemos un poquito más estas últimas afirmaciones. En primer lugar, que corresponde al magisterio de la Iglesia el discernimiento sobre tales revelaciones. ¿Sí? Es la Iglesia la que discierne con su autoridad, y sobre todo los pastores de la Iglesia, porque esa es su misión dentro de la Iglesia, si esas revelaciones son auténticas o no, o sea, si realmente vienen de Dios o no, si es, por ejemplo, la Virgen la que se aparece o no, porque pueden darse las dos posibilidades, que sea o que no sea. No por nada San Pablo dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Y bueno, y si aparecen revelaciones, entre comillas, las pone el compendio, ¿no?, que pretendieran superar o corregir lo que nosotros sabemos por los evangelios, por la palabra de Dios, ahí la respuesta de la Iglesia es categórica, ahí es un no rotundo. Esto entonces sobre las revelaciones privadas. Y vuelvo un poquito a la pregunta que nos hacíamos en la segunda parte. Dice, muchas veces al difundir estas revelaciones se dejan entrever suspicacias y un sutil o no resquemor hacia la autoridad de la Iglesia. Y es muy interesante esta observación, porque el árbol se conoce por los frutos. Y comparto esto que se dice acá. Muchas veces en estas revelaciones uno encuentra una crítica a la Iglesia, a la autoridad, a la jerarquía de la Iglesia. ¿Qué vamos a decir? ¿Que no se puede criticar a la autoridad de la Iglesia? No, no es eso lo que vamos a decir. Pero, otra vez, el árbol se conoce por los frutos. Y como diría San Ignacio de Loyola, hay que ir discerniendo hacia dónde va llevando esos razonamientos y esas críticas. Porque en la práctica, y esto es una opinión mía personal, lo que uno muchas veces ve, que en esta gente, en estos grupos que se embalan tanto con estas apariciones, empiezan criticando a la autoridad de la Iglesia y terminan formando como grupos que, si bien no son una secta, pero sí tienen características sectarias y se traducen en actitudes como esta, ¿no? No se dicen explícitamente muchas veces, pero sí, por ejemplo, ¿no?, la Iglesia está mal, nosotros somos los buenos. ¿Sí? Criticamos a la jerarquía porque los pastores son infieles y nosotros somos ese pequeño resto fiel de la Iglesia. Entonces, si esa crítica a la jerarquía lleva a estas actitudes sectarias, ciertamente hay algo que no está bien, porque la Iglesia de Jesucristo es esta, con sus virtudes, con sus defectos. La Iglesia es jerárquica, con estos pastores, que a uno le pueden gustar más o le pueden gustar menos. Pero en línea de principio, uno no puede cortarse ni de la Iglesia ni de los pastores de la Iglesia. Y si ha habido santos que han tenido temas
con la jerarquía de la Iglesia. Pienso en una Santa Catalina de Siena, pienso en un Padre Pío más cercano a nosotros, y si alguna vez tuvieron que decir algo sobre la Iglesia o sobre la jerarquía de la Iglesia, siempre lo han hecho con una actitud de reverencia filial, aun cuando había que decir las cosas, y como Santa Catalina cantaba claramente las 40. En fin, entonces esto sobre cuestiones de revelaciones privadas, sino hay que ser muy prudente. Mi consejo personal, mejor no embalarse, ¿sí? Hay que ir a lo seguro, a la palabra de Dios, al magisterio de la Iglesia, a la Eucaristía, y vivir nuestra fe, ¿no? Aunque cueste, en fidelidad a la Iglesia. Muy bien, otras preguntas que han llegado. Recuerdo que pueden enviar preguntas o comentarios en los comentarios, valga la redundancia, ¿no? Porque de eso se trata esta charla, que tengamos algún espacio para compartir nuestras inquietudes. Otra pregunta que me llegó, mientras tanto vamos a ir respondiendo esta. Dice, acá cambiamos totalmente de tema, hablamos de Jesucristo. ¿Cuán consciente era Jesucristo respecto a su condición de Hijo de Dios a medida que iba creciendo y vivía en la tierra? Y agrega la persona que pregunta, lo pregunto porque cuando a veces se ve una película del tema se confunde bastante, o tal vez era en parte así. O sea, esta pregunta, ¿no? ¿Cuán consciente era Jesucristo respecto a su condición de Hijo de Dios a medida que iba creciendo y vivía en la tierra? Es la pregunta que muchos teólogos se hacen acerca de la conciencia de Jesús. O sea, ¿qué conocimiento tenía Jesús de sí mismo, de su identidad, de su misión, de su relación con Dios acá en la tierra? Y bueno, hay distintas posturas. ¿Sí? Es un tema, digamos así, abierto, al menos entre los teólogos. Está la postura de aquellos que dicen que Jesús fue dándose cuenta durante el transcurso de su vida que Él era Hijo de Dios y que su misión era salvar a los hombres. Otra, y ahora vamos a explicarla un poquitito en sus fundamentos, es la postura de Santo Tomás de Aquino, que dice que siempre Jesús supo quién era y cuál era su misión. A lo sumo fue dándose a conocer paulatinamente a los hombres. Uno puede recordar texto del Evangelio en el cual dice, ¿no? Jesús crecía en edad, en sabiduría, en gracia delante de Dios y delante de los hombres, dice San Lucas, si no me equivoco. Bueno, en la explicación de Santo Tomás hay algunos matices que ahora intentaremos, ¿no? Señalar. Jesús crecía o aprendía desde el punto de vista que iba teniendo experiencias nuevas en cuanto hombre, pero en cuanto verbo encarnado, Hijo de Dios, ¿no? Hombre unido hipostáticamente a la segunda persona de la Santísima Trinidad, desde el principio tuvo claro quién era y cuál era su misión. Esta es la respuesta de Santo Tomás de Aquino, la que parece más conforme. Ahora enseguida vamos a leer algo del compendio del Catecismo. Básicamente la respuesta de Santo Tomás va por este lado, ¿sí? Porque Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Sus dos naturalezas, la humana y la divina, están unidas en la persona de el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, no podría ser de otra manera, en la lógica de Santo Tomás, que Jesús, desde el comienzo de su vida, ¿sí?, tuviera pleno conocimiento de aquello que tiene el Verbo, de aquel conocimiento que tiene el Verbo de Dios. ¿Sí? No nos olvidemos que cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios hecho hombre, pero de una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esto, primero voy a leer un poco algo más del compendio del Catecismo, que en el párrafo
una pregunta en realidad, porque el compendio del catecismo está dividido en preguntas. En la pregunta 90 se pregunta acerca del conocimiento de Jesús. ¿Qué clase de conocimiento tenía Jesús? Y me parece que a partir de acá podemos llegar a encontrar una respuesta o un camino para responder esta pregunta. ¿Qué conciencia tenía Jesús de sí mismo? ¿Qué conciencia tenía Jesús de su misión? Y el catecismo, el compendio del catecismo dice así: el Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. O sea que Jesús se hace hombre y es hombre completo, con un alma y con una inteligencia humana. Con su inteligencia humana, Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia. Y esto se acerca mucho a lo que dice Santo Tomás de Aquino, que cuando Jesús aprendía cosas nuevas, era que incorporaba aquellos conocimientos que nosotros, seres humanos, incorporamos a partir de la experiencia. Pero, dice Santo Tomás, y lo que vamos a leer ahora del compendio del catecismo se parece mucho también, había en Cristo también otras fuentes de conocimiento, o incluso Santo Tomás lo llega a nombrar distintos conocimientos. Entonces, uno era el conocimiento que Jesús tenía a partir de la experiencia, en su relación con la realidad. Pero, sigue el compendio del catecismo, también como hombre, el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre. Subrayemos esto, ¿sí? Como hombre tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre. Y acá el catecismo no señala ninguna progresión, o sea, como que este conocimiento se fue dando progresivamente. No lo dice el catecismo. Y agrega algo más. Penetraba Jesús a sí mismo los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente los designios eternos que él había venido a revelar. O sea que si nos atenemos a lo que dice acá el compendio del catecismo, no hay un progreso en el conocimiento que Jesús tiene de sí mismo. Si Jesús se conoce a sí mismo desde siempre, yo me animo a decir, desde la encarnación. Después lo fue manifestando este conocimiento, ¿sí?, acorde a la edad humana que iba asumiendo, en la cual iba creciendo como verdadero hombre. Y un poco más para redondear esta respuesta, lo podemos fundamentar desde la Sagrada Escritura también. Podemos ir de atrás para adelante, o sea, desde el final de la vida hacia los comienzos de la vida de Jesús. Ustedes podrían decir, bueno, pero cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado de Dios. Bueno, son palabras muy profundas. Digo solamente esto, ¿no? No nos olvidemos que son las primeras palabras del Salmo 22 del Antiguo Testamento. Entonces, para entender bien esas palabras de Jesús en la cruz, hay que leer el Salmo 22 entero. ¿Sí? No es que Jesús se desesperó, ni Jesús se enojó, ni peleó con su Padre Dios. Después, si vamos a los Evangelios, y este es uno de los grandes temas del Evangelio de San Juan, en estas discusiones que Jesús va teniendo con los fariseos sobre todo, uno de los grandes temas es la identidad de Jesús. Y Jesús manifiesta clara conciencia de su propia identidad, al punto de llegar a decir, el Padre y yo somos una sola cosa. Y los fariseos, dice el Evangelio de San Juan, lo querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. O sea que, como mínimo, ahí ya Jesús en su edad madura tenía bien claras las cosas. Y podemos agregar una cita más del Evangelio de San Juan, cuando Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la doy libremente para recuperarla. Bueno, pero si eso fuera poco, o sea, siempre hablando de este tema, ¿no? ¿Qué conciencia tenía Jesús de sí mismo y de su misión? Me parece que es muy importante, es clave también,
el episodio que tiene lugar cuando Jesús tenía 12 años y Jesús es perdido y encontrado en el templo. Y Jesús le responde a la Virgen y a San José, que lo buscaban angustiados, con estas palabras que conocemos. Y la Virgen le dice: ¿no sabés que tu padre, por qué nos hiciste esto? Y tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y Jesús, niño de 12 años, ¿qué responde? ¿Sí? Pero no sabían que yo tengo que dedicarme a las cosas de mi Padre. Es una respuesta muy misteriosa, pero casi parecería que Jesús está corrigiendo a la Virgen María, porque la Virgen le dice: tu Padre y yo te buscábamos angustiados. Y Jesús dice: yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre, como diciendo, mi Padre es otro, y no por nada ese episodio tiene lugar en el templo de Jerusalén. ¿Sí? ¿Y qué significa dedicarse a las cosas del Padre? ¿Sí? O sea, por un lado ahí Jesús está diciendo que su Padre es otro, que su Padre es Dios. ¿Sí? Y dedicarse a las cosas de su Padre es cumplir esa misión a la cual Él vino. No por nada Jesús es encontrado en el templo al tercer día después de haberse perdido. Bien, para la Virgen María habrá sido una primera experiencia de perder a Jesús y encontrarlo al tercer día, como después va a ser la tremenda experiencia de la cruz. Entonces, a mí me parece que esto de la conciencia que Jesús tenía de sí mismo, yo me inclino por la respuesta de Santo Tomás. Si bien la Iglesia no lo recoge tan categóricamente en el Catecismo, pero que la respuesta breve sería esta, ¿no? Que Cristo tenía conciencia plena de sí mismo y de su misión desde el momento de la encarnación. Y, ya que lo menciona la pregunta que leíamos recién, hay que tener cuidado con las películas y las series y demás que uno ve con respecto a la vida de Jesús. Aprovechamos para hacer un pequeño comentario sobre esto. Hay que saber discernir, ¿no?, lo que hay de cinematográfico, artístico, de relato, de lo que realmente es fiel a los textos de la Sagrada Escritura, ¿no? Siempre hay que mirarlas con esa precaución, ese tipo de películas o series que nos hablan acerca de la vida de Jesús, ¿no? En parte son útiles, ¿no?, para imaginarnos un poco los tiempos de Jesús, la gente, los lugares, las costumbres, etc. Pero siempre con esta precaución, ¿no? Una cosa es lo que sabemos de la palabra de Dios, una cosa es lo que sabemos de la Sagrada Escritura, y otra cosa es lo que... A veces hay cosas que se complementan con fuentes históricas. A veces, y volvemos a la primera pregunta de esta noche, hay cosas que se complementan con apariciones privadas, revelaciones privadas, que uno puede creerlas o no, y otras cosas que simplemente se complementan con la fantasía del director o del productor de la película, ¿no? Entonces siempre con mucho cuidado y con mucha precaución, ¿sí? Que no se nos mezcle lo que nos dice la palabra de Dios con lo que le agregan los artistas, ¿no? Porque no puede pasar también otra vez, ¿no? Conocemos bien la película, conocemos la serie, nos vimos todos los capítulos de Moisés que mostraban en la tele, pero el libro del Éxodo no lo hemos leído jamás. Entonces, como cristiano, ahí nos falta algo. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más, para que esto no se nos haga demasiado largo, ¿sí? Si no llega ninguna pregunta por la transmisión, que no la estoy viendo en este momento, vamos con otra pregunta, sencillita, que me enviaron antes de esta charla. Otra pregunta, dice: ¿por qué la Iglesia Católica no se ayornó en cuanto a normas morales, los mandamientos, etcétera, y se la acusa de haberse quedado en el tiempo y de ser de aplicación imposible con el estilo actual de vida, ¿no? La pregunta que muchas veces escuchamos: ¿por qué la Iglesia no se adapta a los tiempos en los que vivimos?
¿Por qué la Iglesia propone cosas que son imposibles de vivir hoy en día en este tiempo? También preguntas muy interesantes. ¿La Iglesia se adapta o no se adapta? ¿La Iglesia se ayorna o no se ayorna? Y bueno, justo hay un texto que es clásico en la teología católica que se lee en la liturgia de las horas, donde están las laudes, las vísperas y el oficio de lecturas. Un texto que nos puede ayudar a pensar un poquito en esto. Es de un santo que se llama San Vicente de Lerins, y es el famoso primer comonitorio de San Vicente de Lerins, presbítero, que justo lo hemos leído la semana pasada en el oficio de lectura. Y este santo se hace esta pregunta: ¿es posible que se dé en la Iglesia un progreso en los conocimientos religiosos? Y va a responder: ciertamente que es posible, y la realidad es que este progreso se da. O sea, la Iglesia progresa en el conocimiento de la fe. Pero este progreso, voy leyendo algunas cositas salteadas, solo puede darse con la condición de que se trate de un auténtico progreso en el conocimiento de la fe, no de un cambio en la misma fe. Lo propio del progreso es que la misma cosa que progresa crezca y aumente, mientras que lo característico del cambio es que la cosa que se muda se convierte en algo totalmente distinto. Una cosa es el crecimiento de una semilla hasta su madurez, y otra cosa es la transformación en algo realmente totalmente distinto. ¿Sí? Acá es muy lindo este texto, no lo voy a leer todo, tomen nota, después búsquenlo, con monitorio de San Vicente de Lerins. Pero sí, progresa la Iglesia en el conocimiento de la fe. El mismo Jesús lo dijo durante la última cena, está en el Evangelio de Juan. Hay muchas cosas que ustedes todavía no pueden entender. ¿Sí? El Espíritu Santo los va a iluminar y los va a llevar a la verdad toda entera. O sea que hay cosas que la Iglesia va entendiendo con el tiempo, pero siempre en continuidad con lo anterior. ¿Sí? Esto lo decía Benedicto XVI. Nunca puede haber ruptura en el progreso que la Iglesia va haciendo. Siempre hay continuidad y siempre la raíz y el fundamento es la palabra de Dios. ¿Sí? Palabra de Dios escrita en la Biblia, palabra de Dios oral que nos llega por la tradición. Y como dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Por eso la Iglesia algunas cosas puede ayornarlas, y las ayorna mucho más que cualquier otra institución. ¿Sí? Pensemos cuánto nos dice el Papa Francisco de simplificar, aligerar las estructuras de la Iglesia y demás, pero la Iglesia no puede cambiar la palabra de Dios. ¿Sí? Si este progreso, si esta adaptación implicaría cambiar la palabra de Dios, la Iglesia simplemente dejaría de ser la Iglesia, esposa de Jesucristo. Algunos dicen, para justificarse, bueno, nosotros no cambiamos la palabra de Dios. Lo que hay que adaptar son las interpretaciones de la palabra de Dios. Porque una cosa es cómo se interpretaba la palabra de Dios 2000, 1500, 50 años atrás, ¿sí? A cómo se interpreta hoy en día. Atrás de todo esto hay un trasfondo filosófico, que es esto que se llama la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica que dice, a grosso modo, y que no hay certezas definitivas, sino que todo es interpretación. Todo depende del contexto, todo depende del horizonte cultural en el cual uno lea las cosas. Y bueno, acá es complejo el planteo y es muy interesante al mismo tiempo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Ciertamente que Dios habla a los hombres en un modo humano, eso lo dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum. Ciertamente habla en un contexto histórico y cultural, por supuesto, pero no deja de ser palabra de Dios. Y por lo tanto, lo dicho en ese momento, en ese contexto histórico y cultural, trasciende el mismo contexto histórico-cultural. Y por eso nosotros podemos encontrar, estudiando la palabra de Dios,
un núcleo permanente, ¿sí? Que no está limitado a el momento histórico o cultural en el cual esa palabra fue dada a los hombres. Y por eso la Iglesia siempre está en esto, ¿no? En esta tensión, la fidelidad a la palabra de Dios, al depósito de la fe, y al mismo tiempo la búsqueda de una mayor comprensión de ese depósito de la fe. Esa búsqueda, esa mayor comprensión del depósito de la fe, muchas veces viene provocada por las circunstancias históricas que toca vivir. Aparecen cosas nuevas a las cuales la Iglesia busca respuestas nuevas, siempre desde la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que decía el Papa León XIII en su famosa encíclica Rerum Novarum, acerca de las cosas nuevas, ¿no? Que fue el punto de partida de lo que hoy en día se conoce como la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Surgen situaciones nuevas, por ejemplo, a fines del 1800 la cuestión obrera. Y bueno, el Papa León XIII intenta iluminar esa cuestión, criticando al socialismo y mostrando las líneas por las cuales la Iglesia, ¿no?, busca una respuesta, una solución al problema obrero. Pero eso es algo nuevo, planteo nuevo. ¿Se dijeron cosas nuevas? Sí, pero siempre en continuidad con la palabra de Dios y con la tradición y la enseñanza de la Iglesia. ¿Sí? Por eso la Iglesia se ayorna y no se ayorna al mismo tiempo. Hay cosas que la Iglesia no puede cambiar, simplemente no puede. No puede. Esto también lo decía Benedicto XVI cuando todavía era cardenal, y lo decían respecto incluso a la autoridad del Papa, ¿no? Algunos piensan que el Papa tiene poder absoluto en la Iglesia. Y no, el Papa no tiene poder absoluto. Es un poder recibido, por lo tanto es limitado. ¿Sí? El Papa no puede cambiar la fe de la Iglesia. Todo lo contrario, Jesucristo le encomendó a Pedro la misión de confirmar en la fe a sus hermanos. Bueno, Benedicto XVI tiene esta frase que es genial, todavía era cardenal Ratzinger cuando la dijo, ¿sí?, que dice que el Papa no es un monarca absoluto, cuya voluntad tiene valor de ley. ¿Sí? O sea, no es como esos reyes de la antigüedad que decían, acá se hace lo que yo mando. El Papa es intérprete de la tradición y de ahí le viene su autoridad. O sea que el Papa tiene autoridad en la medida que es fiel a la tradición de la Iglesia. Y para redondear esta pregunta y ya ir terminando, ¿sí?, ahí se decía en la pregunta que me mandaron que la Iglesia propone hoy en día cosas que van a contramano del mundo, eso es cierto, pero que son imposibles de cumplir. Y muchas veces, incluso dentro de la Iglesia, se escuchan opiniones como esta. Bueno, el matrimonio para toda la vida entre un varón y una mujer, sí, está bien, está todo lindo, es un lindo ideal, pero de imposible cumplimiento hoy en día. Bueno, para no ir muy lejos, vayamos de vuelta al Evangelio del domingo pasado, ¿no?, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús en el episodio del joven rico, ¿se acuerdan? ¿Quién podrá salvarse? Y bueno, Jesús respondió, para los hombres es imposible, pero no hay nada imposible para Dios. O sea, con la gracia de Dios es posible. Por eso no hay que ver la enseñanza de la Iglesia ni como algo anticuado, porque es una verdad eterna, ¿sí? Tampoco hay que ver la enseñanza de la Iglesia como algo imposible, porque es posible con la gracia de Dios. Bueno, muchísimas gracias a los que enviaron preguntas. Ahí Gonzalo, muchas gracias, está pasando el link de esa cita, esa lectura de San Vicente de Lerins sobre el progreso del dogma cristiano. Se las recomiendo para que lo lean entero, van a poder encontrarlo ahí en los comentarios de esta transmisión. Y me parece que teníamos algo más de nuestro amigo Juan Víctor. ¿Qué tal, Juan? Dice... Uy, ahora lo perdí otra vez. Siempre hago lío con esto de buscar. Dice, Jesús se ha revelado a la humanidad en forma paulatina, a medida que crece como ser humano, y así es visto por los que lo rodean. Cuando le dice la Virgen, no ha llegado mi hora, es explícito en esto. Tampoco era la hora del resto.
Los apócrifos justamente tienen partes no aceptadas como canónicas donde Jesús hace obras maravillosas desde niño, caso de los famosos pajaritos de barro. Es verdad, ¿sí? Otro día hablaremos de los apócrifos. Pero sí, una cosa es la conciencia que tenía Jesús de sí mismo y otra cosa es cómo Jesús se fue revelando a los hombres. Y Jesús tenía plena conciencia de sí mismo, pero se fue revelando a los hombres de una manera proporcionada a la edad humana que tenía. ¿Sí? Por eso que cuentan los evangelios apócrifos, que Jesús de chiquito se divertía haciendo milagros, la verdad que no condice con el misterio de la encarnación. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos. Gracias a todos, gracias a los que enviaron preguntas, gracias por la compañía. Nos veremos dentro de 2 semanas. La semana que viene no vamos a tener charlita de esta porque tenemos retiro el clero de la diócesis. Dentro de 2 miércoles, Dios mediante, retomaremos las catequesis sobre los sacramentos y empezaremos a hablar del sacramento de la confesión o de la reconciliación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos, que descansen, que la Virgen los cuide. Hasta la próxima.